Hola, Uriel. Hola, ¿qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal te encuentras? Muy bien, bien. Aquí con un poco de frío en México. Estás en México. ¿En qué parte de México estás? Estoy en la Ciudad de México. Uriel, tienes nombre de protector, lo sabes, ¿no? Me parece que es un arcángel, si no mal recuerdo. Creo que tiene que ver algo con el protector del fuego. Algo de eso. Bueno, Uriel, ¿cuántos años tienes? Tengo 44 años a partir de la próxima semana. O sea que 44 ya, prácticamente. Eh, Vale, ¿con qué edad empezaste a trabajar? Empecé con trabajos informales como a los 12, 13 años, por ahí así. Pero yo creo que mi primer trabajo formal fue en un banco y fue a los 16, quiero decir. Sí, como a los 16, porque de hecho tuvieron que firmar para que pudiera trabajar, porque la ley no permitía trabajar a menores de edad en un lugar legal, físico. Vale, vamos a esos trabajos informales. ¿Qué es lo que empezaste a hacer con 12 años? Con 12 años, el primero era vender bolsas de nueces. Sí, nuez Bolsas de nueces. regular. Había 12 nueces en una bolsita y a mí me daban un ciento, me daban en una bolsa grande 100 bolsitas de esas pequeñas y me daban una tabla y me daban no sé una caja, un guacal, en donde yo ponía el guacal en la calle, en una banqueta, y luego sobre el guacal ponía la tabla y ahí formaba las bolsitas. Estaba yo afuera de un mercado. Te hacías una especie de mostrador, ¿no? Para vender a la gente. Justo, justo. Y ya, pues ahí esperaba que la gente pasara, saliera del mercado y me veían chiquito, me veían, causaba ternura. Les daba pena. Vale, pero ¿quién te daba eso? ¿Quién te explotaba? Era un vecino, tenía un puesto de frutas, Ah, verduras y todo esto. Y como parte de eso, buscaba extender su mercado claro. y empezó a trabajar con el tema de vender nueces en paquetes pequeños. Y no recuerdo, supongo que a mamá le dijeron en ese entonces, oiga, o mamá preguntó, no sé, el chiste es que ese vecino era el que me daba todo el material y todo eso. Pero aparte, la primera vez mamá me acompañó porque era lejos, em, y tenía que llevar cargando como mi tableta y todo esto, pero lejos, o sea, que tenía que caminar, no sé, 500 metros, 1 kilómetro, por ahí así, para llegar al punto en el que Bueno, pero eso, hombre, pero eso es a la vuelta a la esquina, si eso no es ya con 12 años. quizá lo estoy quizá en mi mente se ve más dramático de lo que era. Claro, En claro. mi mente así. Pero bueno, te pagaba, ¿no? Me pagaban, sí, no recuerdo lo que me pagaban, pero la bolsita no era cara. Entonces, no creo realmente que el pago hubiera sido mucho. Y de hecho, el pago ni siquiera era para mí, porque le pagaban a mi mamá. Ah, Entonces ya yo no recuerdo haber visto tú no viste ni un un pago. nada, ¿no? Claro, ¿y cómo te dio por ponerte a hacer eso? Igual estuve ahí como un mes nada más. Realmente no fue tanto. Y para contestar tu pregunta, cuando salí de la primaria, que es a los 12 años aproximadamente, yo salí un poco antes. em, la primaria aquí es del grado 1 al 6. Sí. Entonces, cuando salí de ahí, yo ya no quise seguir estudiando. Dije, no, era un niño muy tímido, muy introvertido, entonces no, pasé por mucho bullying en los últimos grados. Entonces, eso dejó una experiencia muy, muy, muy marcada y ya no quise seguir estudiando. Para mí la escuela era lo peor que le puede pasar a alguien. Claro, Entonces, mi madre me dijo, bueno, si no vas a estudiar, vas a tener que hacer algo con tu vida. claro. Y ese algo con tu vida en ese momento fue, te vas a ir a vender nueces. En ese entonces vivía yo en el Estado de México, a las afueras de la Ciudad de México, como a 1 hora de la Ciudad de México, a las afueras. Ajá. Y en este lugar en el que estábamos era un pueblito, pueblito, de que cuando llegamos ahí no había calles, bueno, pavimento, Sí, sí, sí. no había luz, no había drenaje, no había ningún servicio básico. Joder. ¿Y qué año era, tío?
Cuando llegamos ahí era el 85, porque vivíamos aquí en la Ciudad de México, pero en el 85 tuvimos un terremoto muy grande Ajá, y la casa donde vivíamos en ese entonces se cayó. anda, Entonces, mi familia lo que hizo fue, emigrar, mudarse claro, a un terreno que habían comprado a las afueras y que era un lugar rural, era un lugar que no estaba poblado todavía. ostras. Y me dices que se os cayó Este una casa en un terremoto. sí, 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 la casa donde vivíamos en ese entonces mi abuela paterna, que me crió, entonces fue como mi madre. Ajá, De aquí en adelante, cada que me refiero a mi madre, me refiero a ella, a mi vale, abuela vale. paterna. Vivíamos con unas tías y mi papá que iba de vez en cuando a vernos porque él tenía otra familia. Ajá, El chiste es que ahí vivíamos y él llega el 85 en septiembre y hubo 2 terremotos muy uh, fuertes, uno el 19 y otro, el otro día. madre mía. Y es que en el primer terremoto no se cayó la casa, estábamos todo bien, pero sí quedaron muchos edificios y muchas casas como tal, muy lastimadas. Sí, sí, Ya para el segundo terremoto, que fue al otro día, pues muchos de esos edificios que quedaron lastimados se vinieron abajo, incluyendo la casa donde vivíamos. pues. Entonces, fue por eso que nos fuimos al Estado de México. Pero sí, era llegar a poblar básicamente, porque una zona que no estaba poblada. Entonces era Pero espera, llegar a espera, me está llamando mucho la atención el tema de lo que tú me estás contando. A ver, supongo que en el año 85 no es el año actual, evidentemente, pero cuando pasan esa serie, esas catástrofes, tío, que una familia se queda sin casas, ¿el Estado aporta algo a esa familia o le dice, oye, iros a este suelo, iros a este terreno, hay algún tipo de ayuda o te las apañas? creo que en un país de primer mundo sería así. En México, especialmente en ese año, en el 85, especialmente en el pasado, era muy difícil. De hecho, una gran razón por la cual hubo tanta gente que falleció y tanto damnificado y se exponenció la tragedia, fue precisamente porque el gobierno mexicano no quiso aceptar de primera mano ayuda internacional, porque venían, no recuerdo si venía el Mundial o los Olímpicos, uno de esos 2 eventos internacionales importantes. Entonces no querían que México se viera como un país débil. La imagen. Exactamente, que no podía resolver sus tragedias internamente. Entonces rechazó toda ayuda internacional de primera mano, Joder, y hubo así semanas antes de que permitieran que el extranjero viniera a ayudar. Entonces, si estamos hablando de eso en temas grandes, imagínate en una familia. No, realmente las ayudas no existían. Sí, de hecho, todavía, hace unos 5 o 10 años, todavía había gente damnificada por el terremoto del ochenta y madre cinco. Estamos mía. hablando que 20 años después, aún seguía gente que todavía no podía, reconstruir o todo eso. Sí, sí. Entonces, no, cero, cero ayuda, cero ayuda. Y la casa donde vivíamos era, rentada, no era casa propia. Ajá, Entonces, pues menos. Y en claro, determinado momento llega a haber una ayuda, como por ejemplo, hoy en día que si hay programas sociales y todo claro, esto, claro, em, no hubiera ido para nosotros, hubiera ido para los dueños de la casa. claro, claro. O sea, que os tocó hacer las maletas y buscaros la vida. Sí. Madre mía. Afortunadamente yo estaba muy chiquito, entonces me acuerdo de muy pocas cosas de eso. O sea, ahí la joda se la llevó, pues, mis padres, ¿no? Claro, claro, claro. Jolines, jolines, pues empiezas bien. Madre mía, entonces te ponen a vender nueces después del cole, porque dices que no quieres estudiar y te plantas y te pones Sí. a vender nueces, pero bueno, luego se te pasaría, ¿no? El venazo. Sí, te digo, estuve muy poco tiempo ahí. Ahí vendiendo nueces, había un puesto, de tacos, muy cerca de ahí. Ajá. Entonces, mi mamá a veces me daba dinero para ir a que comiera yo en mi edad de comida. ¿Tenías hasta hora de comida, tío? ¿Cuántas horas te pegabas tú ahí? Sí, por eso dije, bueno, el tiempo que tuviera libre, porque realmente no era como que me pudiera, eh, desconectar, realmente era estar ahí comiendo mientras se atendía. ¿Cuántas horas estaba ahí? Pues yo creo que por lo menos unas 6 horas estaba ahí. Joder, ¿tú solo allí? Sí, ¿Tú te quedabas con el dinero, lo recaudabas? lo recaudaba y al final del día yo regresaba con el señor que me daba las nueces, le daba las nueces que había, que habían sobrado
Sí, sí, y sí. ya hacía la cuenta y me decía: "Okey, esto me debes tanto", ¿no? Y ya, le pagaba. Claro, claro. Y, estando ahí conocí a una chica que tenía, una persona, Sí. una mujer que tenía un puesto de tacos. Entonces, cada que iba a comprar, tacos, pues, platicábamos un poco, y después unos días me preguntó que si no quería trabajar con ella, en vendiendo tacos. Entonces, dejé el puesto de nueces y me fui a vender tacos. ¿Te ofreció algo mejor o qué? No recuerdo si fue porque me ofreció más o porque, era simplemente cambiar, hacer algo diferente. El chiste es que me fui para allá. Por cierto, el trabajo que iba a hacer con ella no era como vender tacos o preparar la carne o hacer algo Ajá. especial. Mi trabajo iba a ser lavar todo, las cacerolas, todo el Sí, sí. instrumentario que se utilizaba para los tacos. Entonces, ese iba a ser mi punto. Y nada, estuve también ahí muy poco tiempo y ese fue el segundo trabajo. Ese trabajo, ese puesto de tacos estaba justo enfrente, bueno, en la misma banqueta de una pastelería. Y adivina cuál fue mi tercer trabajo. La pastelería, te cambiaste. Sí, Pasaste por toda la calle. exacto, Sí, sí. justo. Estando ahí en los tacos, vi que pusieron un letrero en la pastelería de que solicita ayudante general. Entonces dije: "Pues, vamos a ver". Y fui, pregunté, me quedé y igual, y era lavar, ayudar y Pero a ver, damos unos saltos muy grandes. A ver, llegas al de las nueces y le dices que te vas con la de los tacos, ¿vale? Bien. El hombre dice: "Ame, ujú. pues vale, pues me buscaré otro chamaquito, como decís vosotros, y que me haga la venta". Y la de los tacos tampoco recuerdas que tú no cobrabas, tampoco. No, no, ahí ya era conmigo, ahí ya era conmigo. ¿Y Sí. recuerdas cuánto era? Eran como 100 pesos a la semana, 100 pesos, no sé, como $5, yo creo, algo así. Al mes. No, a la semana. ¿Recuerdas qué te compraste con la paga? No, lo más seguro es que se lo hubiera dado a mi mamá. Ujú. Eh, sí, no, no, no. Creo que lo primero que me compré con mi sueldo, que dije: "Eso es para mí", y ya de una forma más consciente, fue muchísimos años después, estoy hablando de cuando ya tenía yo como 17 años. Sí, Em, Previo a eso, todos los trabajos que tuve, incluyendo el del banco, lo que ganaba era para mamá. Y tal cual, se lo entregaba, yo me quedaba con lo que necesitaba para mi transporte, ajá, para mi comida y hasta ahí. Todo lo demás se iba con mamá. Porque al final del día esa era la razón por la cual yo estaba trabajando, claro, ayudar en la casa. claro, Ujú. claro. ¿Y cuánto duras en la pastelería? En la pastelería, yo creo que duró como una semana o 2 Joder, qué éxito, y te voy a decir por qué. Porque qué exitazo, madre mía. fue una experiencia memorable. No, dejé de trabajar ahí porque a mamá no le gustó mis, horarios de trabajo. Ah, Yo salía de trabajar como a las 11 de la noche. Y tengamos en contexto que el lugar donde yo vivía era rural. sí, Entonces, no, ya para ese entonces ya había luz, pero era un lugar peligroso al final del día, porque, pues, toda la malaña se va a vivir a las afueras. Em, entonces, yo con mis 13 años en ese entonces, saliera a las 11 de la noche y caminara a la casa, no le gustaba a mi mamá. Entonces me dijo: "¿Sabes qué? No, vamos a buscar por otra parte". ¿y a las 11, tío, en una pastelería, macho? ¿A las 11 de la noche salías? Sí, porque la pastelería cerraba como a las 10 de la noche, pero después de que cerraba tenía yo que quedarme a limpiar, a lavar, a Sí, 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 dejarla lista para a otro día que cuando abriera estuviera todo limpio. claro. Entonces, sí, salía como a las 11. Pero eso te lo dirían, ¿no? Cuando empezaste a trabajar con ellos. Estoy seguro que sí me lo dijeron. Tenía un espíritu un tanto, aventurero, Ajá, entonces era, pues, ¿qué puede pasar? Ujú. claro, Mi madre, ya con muchísimos más años de experiencia, me hizo una lista de todo lo que podía pasar. Dijo: "A ver, puede pasar esto". Yo sé. tuvo una charla contigo. Vale. Bueno, ¿y luego qué? ¿Luego qué pasó?
Luego de eso, me convencieron para que regresara a la escuela. Entonces, regresé a la escuela, cursé la secundaria, que es del sexto al octavo grado, terminé y ya no quise ir a la prepa. Pero al final tu aventura laboral duró poco, ¿no? Porque no estarías más de 3 meses. Sí, como unos 3 4 meses, yo creo, sí. Claro. Y ya al siguiente curso, entonces te matriculas otra vez y otra vez a estudiar. Y otra vez estudiar. Cuando estudiaba, tuve 2 trabajos mientras, estudiaba. Uno de ellos era de asistente de un fotógrafo. Iba cargando las cosas, pues sí, asistiéndolo. Igual, tampoco duré mucho en ese trabajo. Resulta que el fotógrafo era, alcohólico Toma ya. y cada que teníamos un evento o cada que íbamos a alguna parte terminaba súper ebrio y yo tenía que estar cuidando las cámaras y cuidando como todo, y cuidándolo a él. Claro. Recuerdo que una vez se puso tan mal ebrio que, y yo tendría en ese entonces 15 años. Yo no sabía qué hacer con él o con los aparatos. Entonces había una catedral, bueno, hay una catedral en el centro de Chalco, que era donde yo vivía en ese entonces, y la catedral tenía un patio muy grande, con todo verde y todo esto. Entonces ya estaban cerrando la catedral y me acerqué ahí y a un, cura, que era el que estaba cerrando la catedral, le dije que necesitaba dejar a mi tío ahí, porque, pues, estaba en muy mal estado y yo no me lo podía llevar. Yo no sé qué cara me vio qué de esa historia le conmovió, que dijo: "Está bien, ¿no? Pues que se quede". Y lo pasé y lo acosté ahí en el pasto y yo me fui con las cámaras y ya, se quedó encerrado ahí en la catedral. No sé en qué momento despertó, no sé en qué momento, tomó nuevamente, vida. Al otro día fue a mi casa y me dijo: "Oye, no recuerdo qué me dijo". Lo que sí recuerdo de todo esto es que no tenía ni idea de que yo tenía las cámaras. Él pensó que las cámaras las había perdido, o que se la habían robado, qué sé yo, ¿no? A ese grado era, Madre la mía. y le dije: "No, pues las cámaras las tengo yo", y ya se las entregué y ya estaba contento y bla, bla. En fin, no duró mucho ese trabajo por eso, porque El tío se ponía fino, ¿eh? De beber. pero mal, mal plan, mal. ¿Le contrataba a la gente? Sí, o no, ¿sabes luego lo que hacía? Lo que hacía, por ejemplo, era ir a un partido de fútbol y empezar a tomar fotos, y luego al final, esas fotos las vendía con los jugadores. Decía: "Mira, en esta foto saliste tú, ¿te gusta? Te la vendo". Sí. Bueno, bien. Algunos se los compraban, algunos no, y pues de eso salía. Claro, claro. Entonces, no era necesariamente como que lo contrataran, sino que era freelancer, básicamente. Sí, sí, sí. Vaya. Eso eso sí me dejó, una experiencia, que fue cómo trabajar con las fotos. Entonces, en ese entonces mi papá vivía en Estados Unidos, le pedí una cámara, me compró una cámara muy básica, muy pequeña, no fue una cámara profesional, ni mucho menos. Y en la secundaria, pues la secundaria está lleno de chavos y chavas que, están con la hormona a todo lo que da, ¿no? Y que les gusta esta niña, les gusta este niño, les Sí, sí, tienen el sí. crush con este, crush con esta. Entonces, lo que yo hacía era preguntarles quién les gustaba y les tomaba una foto con su permiso, obviamente, les decía: "¿Te puedo tomar una foto?". Y llevaba yo mi cámara y les tomaba la foto y luego las revelaba y las vendía. Toma ya. Ya mira, aquí está la foto de tu crush, ¿la quieres? Y con eso fui, sorteando mis gastos en la secundaria, Qué vendiendo bueno, mis fotos. qué bueno. Oye, ¿y dónde las revelabas? En algún estudio de fotográfico. No había como las grandes tiendas Kodak o, grandes eran más que nada locales pequeños que lo que hacían ellos era que les llevabas tu rollo. Ah, vale, te lo revelaban ellos. Ellos ni siquiera tenían el instrumental ahí. Era lo que ellos lo que hacían era ir a la Ciudad de México, ir a estas tiendas grandes, allí las revelaban, luego regresaban. Pensaba que eras tú en la sala de revelado el que sacaba las fotos y dije: "Joder, qué nivel ha alcanzado el tío para revelar". No, 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 no. Vale, vale. Bueno, ¿y luego qué? ¿Cómo sigue la historia? El segundo trabajo que tuve cuando estuve en la secundaria, que también ya fue, que también duré probablemente medio año ahí,
ya estaba avanzando en mi en ella, en una vida. Medio año un despropósito. Fue manejando un bicitaxi. Bicitaxi. Aquí en México es como, no sé si los ubiques, es una estructura que tiene un asiento para 2 o 3 personas, Sí. a lo mucho, y esta estructura va amarrada, anclada a una bici, y Ajá. tú pedaleas la bici y vas, llevando a la gente a diferentes partes. Siempre me gustó andar en bici y, pues, yo con mis 16 años tenía energía, tenía, hacía ejercicio, entonces, tenía condición, y eso del bicitaxi era para mí lo mejor que me podía pasar. Me gustaba mucho salir con mi bicitaxi, el cual rentaba. ¿Cómo llegaste tú a encontrar ese trabajo? ¿A través de algún amigo, de algún compañero? En ese momento hubo un boom en el Estado de México de bicitaxis. Entonces, lo que hacían, algunas personas era que compraban, a personas que tenían como el poder adquisitivo, compraban muchos bicitaxis, 7, 8 bicitaxis, unidades, y las rentaban. Entonces, yo fui con una de estas personas y le pedí el bicitaxi y me lo daban para trabajarlo todo el día o todo el tiempo que yo quisiera y me cobraban por día. Una Pero una así de sencillo, ya está. No necesitabas una licencia de taxista ni nada. no, no, porque no, estamos hablando del Estado de México en los años 90, no, no, la licencia de Dios solamente y Sí, sí, con no, eso no. dale. Entonces todo lo que generaba, la jornada te lo quedabas tú, exceptuando lo del alquiler, ya está. Correcto, ujú, sí. Este, mm, con ese trabajo, eh, lo primero que compré con ese trabajo fue un jorongo para mamá, No sé lo que es. un poncho, Vale, un poncho, eso sí. un poncho artesanal, muy Ujú. artesanal. Y lo recuerdo porque, a ella se le quedó muy grabado eso, y constantemente lo sacaba en las conversaciones, ¿no? Ahí ya empecé como a quedarme el dinero, una parte yo, para mí, porque estaba en la secundaria. Entonces, mis gastos los sacaba, ya sea de ahí o de las fotos que vendía. Claro, Entonces, necesitaba más dinero para mí, pero no era como que pudiera comprarme algo, un lujo, por así claro, decirlo. claro. Era para mis gastos básicos y ya. Pero sacabas dinero, ¿no? Sacabas pasta, ¿eh? Sí, sí sacaba, sí sacaba. No era nada, la super pasta, pero por lo menos para mis gastos básicos Bien, sí bien. sí me daba. Y ese fue el último trabajo informal que tuve antes de entrar en el banco. A los 16 entro al banco, em, y entro al banco a través de una empresa de limpieza. Y esta empresa de limpieza mandaba a su gente a diferentes, locaciones para Para limpiar, que hicieran limpieza, claro. para limpiar, ajá. ¿Dejaste de estudiar ahí? Ahí ya había dejado de estudiar, ya había salido de la secundaria Ajá. y ya era como, pues, a mí me encantaba porque cuando me preguntaban: "¿En qué trabajas?", a mí, me mamaba decir: "En un banco". Obviamente no decía de qué, yo trabajaba en un banco. Claro, pero oye, ¿cómo accedes a ese trabajo? Vi un anuncio en un poste de luz Ajá, y llamé, hice mi proceso, tenía que llevar una carta firmada por mis papás de que podía trabajar. Podía trabajar únicamente medio tiempo por el hecho de ser menor de edad. claro. Y nada, me gustaba el hecho de decir que trabajaba en un banco. Vale, pero espera, Am, paramos, Uriel. Ese ya supongo que es tu primer trabajo ya con contrato. Ya decir, oye, te vamos a hacer tu contrato. ujú, ujú. Escucha, ¿cómo te sentías el primer día? ¿Qué recuerdas de ese día? ¿Estabas inquieto? ¿Tenías incertidumbre? ¿Estabas nervioso? Estaba muy nervioso. Cuando entré al banco, recuerdo que veía como toda la pulcritud que había en el banco y la gente con sus trajes y muy, eh, limpia, muy pulcra, este, y yo decía: "Guau, esto es un mundo completamente distinto". Estamos hablando que hasta ahí mi experiencia había sido en tacos en un visitaxi. ¿Te dejaron solo el primer día o te pusieron con alguien para que te enseñara? La persona que me pusieron, fue el guardia de seguridad. El Pero ¿cómo, guardia de seguridad de ese banco fue el que sí, pero cómo te va a enseñar? O sea, que el guardia limpiaba también.
México. Sí, bueno. Hay un tren aquí que dice México o IA, Sí, surreal que es. sí, sí, sí. Este, el guardia de seguridad me dijo que era el trabajo que hacía la persona anterior a mí, Claro. porque yo era el único que estaba de limpieza ahí. Entonces, antes de mí tenían a otra persona, se fue esa persona, pero el guardia sabía bien cuál era la lista, el checklist de todo lo que tenía que Sí, hacer. sí, sí, sí. Entonces, él fue el que me dijo. El entrenamiento como tal me lo dieron en la empresa. Usamos estos productos, esos productos son para los muebles, estos para el piso, estos para las ventanas y así. Pero como tal, quien me dijo qué era lo que tenía que hacer en esa sucursal fue el guardia de Igual. seguridad. Fíjate. Y me dijo: "No, aquí empiezas con esto y esto, cuídate de esta persona, cuídate de esta persona es chida, esta persona ni te acerques a su lugar", y así. Él me dio como todo el gossip Sí, de sí, sí, ahí sí. del banco. La primera vez que choqué con mi realidad y que ahora, como adulto, sé que un trabajo dignifica y un trabajo es un trabajo, eh, y eso merece ser digno, independientemente de cuál es el trabajo que Claro estoy que haciendo. sí. Pero yo, con mis 17 años, decía yo trabajando en limpieza, obviamente a nadie le decía qué era lo que estaba haciendo, les decía dónde trabajaba, pero no les decía de qué. Y la primera vez que choqué con mi realidad fue cuando vi a uno de mis ex compañeros de la secundaria, que me caía muy mal, por cierto, porque se creía como la gran cosa, y lo vi entrando al banco, Ostras. y él me vio, y yo estaba limpiando las ventanas del banco. Y fue muy humillante para mí en ese momento. Claro. En esa Em, época a lo mejor sí, claro. Con esa edad. sí. Entonces, yo continué ahí. Después, mi papá Pero vivía espera, en espera. Estados No, no, Unidos. no, no, pero espera, 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 que tenemos Me que estoy hay brincando, que estoy exprimir, hay brincando. que exprimir el tema del banco. Vale. ¿Te pillaba cerca de casa? Muy cerca, me quedaba como a 20 minutos, 20 minutos. que en distancias de México es muy cerca. Supongo que gente de tu entorno accedería a ese banco, o sea que te vería más de una persona de tu zona. Yo recuerdo únicamente a este chico, no recuerdo a nadie más. ¿Y sabes qué? Creo que eso que tiene que ver mucho con el tema cultural en ese momento, en esa zona específicamente. Como te comentaba, era una zona, pues, ya no era tan rural para ese entonces, ya había drenaje, ya había luz, había muchos servicios. Sin embargo, todavía había mucho la cultura de tener el dinero en el colchón, debajo del colchón, Ajá. no confiar en los bancos y todo esto. Y aparte de eso, la mayoría de personas que vivían en esta zona tenían trabajos informales. Sí, no había nóminas. Exactamente, que no pagaban a través de nómina. Entonces, creo que el sector en el que yo crecí, no es que no tuviera acceso a este banco, sino que no lo necesitaba. Claro. Entonces, no iba para allá. No había peligro de que Sí. alguien de alguien de ahí me viera. Había otro sector que tenía más poder adquisitivo, que tenía a lo mejor algún trabajo en la ciudad, que Ajá. pagaban a través de nómina o diferentes, escenarios, y que ellos sí tenían acceso Claro, a claro. o que sí eran clientes regulares de este banco, pero son gente con la que yo no crecí, que no estaban dentro de mi contexto. Claro. Eso ayudó mucho, creo que a que la gente mi entorno no me viera en este banco, a excepción de este. ¿Recuerdas el salario? No recuerdo. No recuerdo, pero el personal de limpieza no gana mucho, entonces, dudo que haya sido un buen salario. Em, Igual para una persona de 16, 17 años que no tiene mayores gastos, pues era suficiente. Pero, sí, no recuerdo cuánto era Claro. lo que ganaba ahí. Ten en cuenta que también estaba yo de medio tiempo, porque era menor. Sí. Entonces, era menos el salario todavía. Claro, claro. ¿Cuánto te duró esa aventura? Yo creo que también estuve ahí como unos 6 meses. ¿Y por qué cambiaste? Mi papá en ese entonces vivía en Estados Unidos, en Nueva York, para ser más exactos. Él, al igual que mucha gente, se fue de indocumentado y siguiendo sus pasos, en determinado momento me dijo que si me quería ir y le dije que sí. Y me fui a Estados Unidos. Entonces, ese fue el último trabajo que tuve aquí y precisamente por eso fue que lo dejé, porque me fui a Estados Unidos.
Cuando me fui a Estados Unidos, o la razón por la cual dije que sí, porque cabe mencionar que en ese entonces mi entorno estaba lleno de gente, marxista y anticapitalismo y anti Estados Unidos, y así de que muera el gobierno y Ajá. viva el pueblo, y, o sea, toda esta ideología. Sí, sí, sí. Entonces, yo imaginarme vivir en Estados Unidos o irme era una traición a mis ideales en ese momento. Sin embargo, había 3 razones por las cuales me quería ir. Una, para aprender inglés. 2, para ayudar a mi mamá. Y 3, para conseguirme un novio que fuera, gringo y que yo lo pudiera traer a México y estuviera traduciendo con mi familia y con él. Que fuera ellos no hablan inglés, tú no hablas español, porque se me hacía la cosa más cool que existiera en el mundo, el estar, traduciendo. Entonces, me fui con esas 3 metas. Las 3 las logré, pero, sí, a los 17 años me voy a Estados Unidos por primera vez. Crucé la frontera, de indocumentado, y llegué a Nueva York. ¿Qué es eso de cruzar la frontera de indocumentado? No tenía visa, entonces me fui corriendo. Esa primera vez, Espera, espera, que te fuiste sí, corriendo, pero ¿cómo que te fuiste corriendo? ¿Que llegaste a la frontera y pasaste corriendo? ujú, sí, ¿Eso? sí, ¿Así? literal. ¿Pero y la policía? Llegas a la frontera y te conectas con un pollero, que es la persona que cruza a los indocumentados, y esa primera vez cruzamos por el desierto y montañas. Ostras. Entonces, la primera noche caminamos de las 8 de la noche a las 10 de la mañana del otro día, sin descanso. Espera, Descansamos como escúchame, Uriel. Me está explotando la cabeza, tío. A ver, yo esto solo, aquí, esto que tú me estás contando, nosotros solo lo hemos visto en las películas. Entonces, quiero que me desgranes todo. O sea, cómo fue, cómo decides, cómo contactas, con quién te juntas, qué necesitas, qué preparación requiere, te costó dinero, no lo sé, cómo se hace, tío. todos la gente que vivía en mi zona conocíamos a alguien o teníamos algún familiar, o conocíamos a alguien que cruzara o teníamos algún familiar que vivía en Estados Unidos y por ende conocían a alguien. Sí, Entonces, preguntando, investigando, uno de mis amigos, me dijo: "Oye, tengo un vecino que se acaba de ir y cruzó muy bien, este, y te paso su contacto". Va, le llamé y me dice: "Okey, los pasos a seguir son estos. Tú tienes que llegar a Tijuana, llegando a Tijuana pides un taxi a tal hotel", me dio el nombre del hotel, no recuerdo cuál era, ajá, Hotel X. Hotel X. Te vas a hospedar, vas a pedir una habitación. Y cuando ya estés en tu habitación, me vas a llamar de nuevo y me vas a dar el número de tu habitación. Em, el día que te vayamos a cruzar, necesito que me des la mitad del dinero. Y cuando ya estés del otro lado, contactamos a tus familiares para que nos den la otra mitad. En ese entonces me cobraron $2000, me parece. dos $2000, mil dólares ¿que de qué año hablamos? de 1999. O sea, que era dinerito, ¿eh? Sí, 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 ahorita actualmente está como en $15,000 pasar. No, pero $2000 hace 26 años, ahí en México era pasta, tío. Era muy buen dinero. Pero eso, todo eso lo ahorraste tú, tío. No, 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 mi papá. Mi papá fue el que pagó todo. Este, llego yo al hotel y le marco. Por cierto, todo el hotel estaba lleno de mexicanos que iban a cruzar, pero varios no era solamente de un pollero o de una persona que cruzaba, eran varias personas que cruzaban, que tenían negocio con este hotel y todos mandaban a su gente a este hotel. Porque estaba situado de manera estratégica o algo el hotel. Estaba en un punto intermedio. Más que la locación, creo que era por el precio y porque, pues, fue con este hotel con quien pudieron hacer negocio. Y la discreción, ¿no? Sí, 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 más que por otra cosa. Me dijeron: "Vamos a pasar por ti y, pues ya, come, descansa". Y, pasaron por mí esa tarde, al otro día, en la tarde, y me llevaron a una casa de seguridad, de este lado todavía de México. ¿No tenías miedo, Uriel?
tenía un espíritu muy aventurero. Ya, tío, pero te ves en una de esas que habrás oído mil historias de gente que a lo mejor trata de estafar a otra gente o de asesinatos o de cosas y tú, por muy aventurero que seas, dices, joder, a ver si me estoy metiendo en la boca del lobo. Todavía no. Sí llegó un punto, pero hasta ese momento aún no. Aún era como la emoción de qué es lo que va a pasar. Me llevaron a una casa de seguridad, creo que ahí fue cuando empezó a cambiar, porque una casa de seguridad en México es una casa que obviamente tiene que pasar lo más desapercibida posible. Entonces, esta casa tenía toda la pinta de una casa abandonada. No tenía cristales, habían cobijas tapando las ventanas, no había luz, era una película de terror Joder, en una casa. Y fue ahí donde nos tuvieron. Entonces nos dijeron, éramos 4 personas que íbamos a cruzar. Entonces, llega un chico que no tendría más de 14 años, mano. toma ya. O sea, te prometo que el chico era un yo teniendo 17 años, lo veía como un niño. Entonces era un mocoso, 14 años máximo, yo creo. Sí, sí, Llega y nos dice, yo soy el que los va a cruzar, toma nos ya. vemos mañana a las 8 de la noche, comenzamos. Le dije: "Okey". Entonces, lo que tienen que hacer ahorita es duerman mucho, descansen mucho, coman bien y preparen una mochila con toda la comida y con toda el agua que puedan cargar, porque es lo que van a estar eso que lleven, ese va a ser su suministro durante todo el viaje. Joder, El viaje iba a durar 2 días. Entonces, lo que puedan cargar, ese va a ser su suministro. Entonces, yo muy valiente, me fui a la tienda y, compré que sea atún, que sí, pero cosas que no Uriel, tú en todo este proceso ibas con $1000 encima ya. ya cuando pasaron por mí al hotel, les di el primer adelanto. Ah, vale, Entonces, ya no tenía ese vale, dinero. no, digo que claro, es Ajá. mucha pasta. Sí, sí, sí. No, pero ya no lo tenía. Entonces, voy a la tienda, compro que si galletas, que si agua, que si, suero, que si todo lo que pudiera, Sí, sí. comer durante mi travesía. Y en efecto, a las 7:30 de la noche pasaron por nosotros, nos subieron a una camioneta, escondidos, y nos llevaron al punto en el que íbamos a empezar, que es la frontera con Estados Unidos. Allá había un pequeño túnel, y nos dijeron: "Cruzan por ese túnel y ahí empezamos". Cruzamos el túnel y cruzando el túnel ya estábamos del lado de Estados Unidos. Ahora el punto era llegar a un punto donde nos pudieran recoger. La primera noche, te digo, caminamos como de 8 de la noche a 10 de la mañana aproximadamente. La primera parte fue plana, pero como después de unas 3 horas más o menos, empezamos con pura montaña. Montaña, y montaña, y montaña. Llegó un punto, Manu, ya a medianoche, en la madrugada, llegó un punto en el que yo estaba en la cima de una montaña y hacia donde tú voltearas se veían nada más que montañas. Ostras, Yo decía, si en este momento yo me lastimo, me enfermo o no sé, cualquier cosa, ¿quién me va a venir a recoger a este punto? nadie, ¿eh? Estoy alejado de toda civilización, o por lo menos así lo veía yo, ¿no? Y así se veía en la noche, en la oscuridad. Se oían víboras de cascabel, se oían, Os coyotes a lo lejos, este, la comida y el agua que llevé me duraron de que 4 horas, yo creo, máximo, 4 horas. porque llega un punto en el que Uf, tan cansado, ya estás tan cansado que tú dices: "No, ya, déjame tomo todo, déjame como todo", ¿cuántos entre menos ibais en el grupo, Uriel? íbamos 3, Jóvenes. sí, más grandes que yo definitivamente, pero, íbamos 3 más el chico que nos estaba, cruzando. Entonces, empezamos a caminar, te digo, y ya me pesaba mucho, con todo y que tenía buena condición, ya y llevar cargando durante tanto tiempo ya era muy pesado. Entonces empecé a comerme todo lo que llevaba, empecé a tomarme todo lo que llevaba para Madre mía. aminorar el peso. Llegó un punto cuando ya me había acabado todo, que tiré la mochila, tiré mi chamarra, tiré, o sea, todo lo que pudiera agregar peso. A mí lo fui desechando en el camino porque dije: "No, yo no voy a aguantar". Y, las últimas montañas ya las subía, pero ya no las bajaba. Allá al momento de bajar me dejaba ir, me deslizaba y hay que
que me detenga algún árbol, porque ya era mucho el cansancio. Ujú. Em, Estas 2 personas que iban conmigo, después me enteré, ya las habían agarrado en 2 ocasiones. Esta era la tercera vez que iban a intentar pasar. Entonces, precisamente por eso, el coyote agarró una ruta más larga, pero más segura. El coyote es el chaval, el chavalín. El chavalín, ajá, sí, sí, sí. Menudo máquina. Joder, Agarró una ruta más larga, pero más segura. Y pues ya, es como a las 10 de la mañana ya habíamos llegado a una planicie lleno de árboles, muchos árboles por todas partes, mucha vegetación. Y nos dijo el chico, vamos a descansar aquí, duerman y en la noche continuamos. Tienen todo el día para dormir, aprovéchenlo y todo esto. Ahí, en ese momento, Manu, fue la vez en mi vida que más terror he experimentado, pero así terror de ese terror que te congela y te horrible. Porque en la tarde de ese día estábamos, te digo, rodeados de árboles. Nosotros estábamos durmiendo debajo de un árbol y en la tarde se vino una tormenta eléctrica. uf, Entonces comenzó a llover, comenzaron a caer rayos. Los rayos, pues estábamos en un lugar aislado, se oían muy fuertes por lo mismo. em, y pues obviamente los árboles jalan la energía de los rayos. Entonces yo tenía terror de que el próximo rayo cayera en el árbol donde estaba. ostras, tío. De donde caiga un árbol aquí, pues ya, hasta aquí, esto fue todo, ya hasta aquí llegué. Y yo nada más oía cómo caían rayos y rayos y rayos, y yo con ese terror. Em, Afortunadamente no pasó eso, obviamente, Menos mal. pero es el terror más grande que yo he sentido en toda mi vida, Tío, hasta ahorita. me estás contando la historia y estoy obnubilado con ella. Estoy metido como si estuviera viéndola desde dentro. Y me deja admirado la capacidad del chavalín ese, tío. Con 12 años para saberse las rutas. Eh, y es que aparte, no sé cuánto tiempo llevaba haciéndolo, pero era súper movido, súper ágil. Las montañas le hacían nada, él subía y bajaba montañas como una cabra. Sí, pero que tan pequeño, esas rutas las tendría que aprender de alguien. O sea, que iría más pequeño todavía, macho. Un Sí, tío, joder, ujú, madre mía, ujú. joder. Em, no sé cuánto tiempo duró la tormenta eléctrica. Este, para mí se me hizo como que duró 10 años. O más. Yo creo que a lo mejor duró, no sé, media hora, y qué sé yo, ¿no? Em, y aquí viene la segunda cosa que también me marcó por el resto de mi vida. Y fue que ya estábamos muy deshidratados y no había agua y teníamos mucha sed. Y obviamente tampoco ya había comida, porque ya toda la comida nos la habíamos acabado y todavía faltaba una noche. Entonces íbamos apenas a la mitad del camino. Entonces, lo que hicieron mis compañeros de equipo fue ir a buscar agua. Pues llegaron pues lo que me cuentan, yo no fui, yo me quedé durmiendo, dije: "Vayan, consigan agua y, pues, ahí Ajá. me traen", ¿no? Me cuentan que llegaron a un punto, a un rancho, y en el rancho habían vacas. Entonces fueron al bebedero de las vacas y de ahí jalaron, el agua. Y regresaron conmigo, con varias botellas de agua, pero el agua tenía verde, era agua con moho, o Estancada. Ujú. algas, o no sé qué es lo que justo. Entonces, pero pues la sed es tu instinto de supervivencia es cabrón, o sea, no te vas a poner, pero está desinfectada. Em, no, entonces lo que hicimos fue quitarnos las gorras y usar la gorra como filtro y poníamos la gorra en la boquilla de la botella Ajá. y ya, con eso sobrevivimos ese día. Madre mía. este, Porque ya éramos muy deshidratados. Definitivamente comida ya no hubo, entonces tuvimos que aguantarnos con el agua. La segunda noche, fue mucho más tranquila en el tema, físico, porque ya fue todo planicie y ya fue menos tiempo. Empezamos como a las 11 de la noche y ya para como las 5 de la mañana ya hemos llegado al punto en el que nos iban a recoger. Pero fue más peligroso, porque íbamos a pasar sobre las vías de un tren. Y las vías del tren había ranchos en las orillas de las vías del tren. Sí. Y los ranchos tenían luces automáticas que cuando detectaban, movimientos se prendían. Entonces, lo que nos dijo el chico fueron 2 cosas muy importantes. Una,
no pisen en las piedras de la vía del tren, pisen en las tablitas, porque las tablitas no hacen ruido, pero la piedra sí. Entonces, se trata de que hagamos el menos ruido posible. Y dos, los rancheros de esta zona están muy locos. Si nos ven, nos van a disparar. Ostras, Entonces, es de que cuando yo les diga corran, es a correr a todo lo que da, pisando únicamente las madritas. Va. Llegamos a esa parte y llegó la primera indicación, ¿no? De que corran y a correr a todo lo que da. Y de pronto, ¡pum! Las luces que se empiezan a encender por todas partes. Y yo sintiendo que ya me estaban apuntando. Obviamente no me había apuntado nadie, ¿no? Todos estaban durmiendo porque pasamos en la noche. Pero eso no se lo puedes explicar a tu mente en ese momento. Tu claro, mente está haciendo 1000 películas de 1000 escenarios catastróficos que pueden pasar. claro, claro. Entonces, corrimos y pues ya, eventualmente llegamos al punto donde nos iban a recoger. Nos iban a recoger como a las 8 de la mañana y te digo que llegamos como a las 5, nos dijo: "Duérmanse un rato y, cuando lleguen por nosotros, les hablo". Y sí, en efecto, llegaron por nosotros, llegó una camioneta, nos dijo: "Corran lo más agachados posibles, la camioneta ya va a tener las puertas abiertas", se meten, pero no se sienten, se van a acostar en el piso y se van a hacer bolita, y ahí se van a quedar hasta que lleguemos a la casa de seguridad de otro lado. Joder, tío, vaya historia, ¿eh? Este, y llegó, nos metimos, yo estaba muy cansado, entonces me acosté y me quedé dormido. Recuerdo que lo primero que vi cuando abrí los ojos y que ya estaba en Estados Unidos fue una gasolinera BP. BP. O sea, lo primero que abro los ojos y veo el logotipo de BP. Y dije: ya estoy aquí". Am, Llegamos a la casa, nos recibieron súper bien. Yo dije: "¿Qué es todo esto? ¿Refrigerador? ¿Comida?". ¿Qué estado era? Arizona, En Arizona. Arizona. Ujú. Este, mucha comida, mucha bebida, muchos, nos dijeron: Báñense, allá hay ropa". La forma en la que funcionaba aquí era que tú te quitabas tu ropa, te bañabas y agarrabas ropa que de las que estaban ahí, que otros inmigrantes habían dejado. Entonces, esa ropa que tú llevabas puesta, la dejabas ahí, la lavaban o la lavabas tú, pero se quedaba ahí, y alguien más que viniera después de ti iba a ocupar esa ropa. Ajá. Y así fue. Yo me cambié, nos dijeron: "Ahí hay comida, agarren, hay refresco, hay sodas, hay, lo que ustedes quieran, hay cervezas", porque Arizona es muy caliente, entonces, nos dijo: "Hay cervezas y todo esto". En la noche hicieron una parrillada afuera. Ostras. Yo estaba viviendo el sueño, mano. Sacaron chelas, em, sacaron polvito blanco y dije: "Ya estoy en Estados Unidos". Fue en ese momento en el que dije: "Ya, esto, una fiesta de estas en México", ¿no? Polvito blanco. Polvito blanco de cocaína. Ajá, sí, Claro, justo. claro, Y recuerdo que me ofreció, me dijo: "No, no, no, pues tú", ni siquiera fumaba en ese entonces, imagínate. claro. Entonces, pero muy, 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 muy bonito, y un sentimiento muy alentador ya que estaba allá. Entonces, me dijeron que me van a mandar en avión a Nueva York, y les dije: "No, yo el avión le tengo mucho miedo, nunca había volado", entonces dije: "No". Y me dijeron: "Es que en avión se van todas las personas que llegan aquí, entonces, sí o sí en avión". Pero ¿y cómo accedes al avión, tío? Sin pasaporte, sin nada, el aeropuerto, los controles, es que no es tan fácil, ¿eh? Está todo súper pensado. Ya estando dentro de Estados Unidos, ya es muy sencillo, especialmente antes del 9/11, era Ajá, muy sencillo. O sea, ibas con una identificación, ya te dejaban pasar, no había preguntas, no había controles, era mucho más relajado el asunto. ajá. Em, y me dijeron: "Te vas a ir en avión". Algo pasó ahí, y fue que mi papá tardó más tiempo en depositar la otra parte del dinero que los chicos que iban conmigo. Con ellos depositaron luego, luego, y los mandaron.
y se fueron un día antes que yo en avión, y que me los agarran cuando llegan a su ciudad destino, Ostras, los agarraron y los echaron para atrás. otra vez, tío. Entonces, por esa razón, me dijeron: "No te vas a ir en avión, te vas a ir en autobús". Y me aventé de Arizona a Nueva York, de este a oeste, en autobús. Me hice 3 días y 3 noches en autobús para poder llegar. Joder, tío. Y, Espera, antes de seguir, Uriel, ya, ¿qué kilómetros ajá, hicisteis andando, tío, sobre el mapa? Cuando desde el punto que saliste desde aquel hotelito en el que te alojaste hasta que llegaste allí y te cogieron en esa casa. jamás había pensado qué excelente pregunta, nunca había pensado en eso. No tengo ni idea, mano. Yo creo, no sé, habrán sido no, ni idea. No, la verdad es que no sé. Fue mucho, porque te digo que no descansábamos. Y Claro, claro. descansábamos de que 15, 20 minutos y a seguirle. Em, entonces fue un constante estar caminando. No tengo ni la menor idea de Ujú. cuánto en distancia, cuánto fue. Queda pendiente eso, hay que averiguarlo. Queda pendiente definitivamente. Ujú. Entonces, llego a Nueva York y yo ya le había dicho a mi papá que hora llegaba. Eh, pero la central de autobuses en Nueva York es un mundo. Son como 5 pisos de autobuses y está gigante, gigante. Em, yo pensé que mi papá, pues, sabía en qué puerta iba a llegar o en qué parte de la central iba a llegar, y pues nada, al parecer no sabía. Y, llegué y no vi a mi papá, no vi a nadie. Vi, eso sí, un mundo de gente y vi Times Square, porque la central está ahí, en medio de Nueva York. Y llegué a Times Square y todas las luces, los edificios y todo esto me deslumbró. Y tenía 2 opciones ahí. Una, llamar a mi papá a su casa y decirle: "Ya estoy aquí, ¿qué pasó?", o "¿Dónde estás?", o "¿Dónde andan?". O 2, irme a turistear. Entonces, pues me fui a turistear. Pero si no sabías hablar, ¿no? No, no, yo no sabía decir ni hi en ese. Y me fui a ver las tiendas y vi las luces y todo esto. Y ya era tarde, ya era como las 4 de la tarde cuando llegué. Y pasaba el tiempo y empezaba a oscurecer, y dije: "Bueno, creo que ya es tiempo de ver qué onda, con mi papá", ¿no? Yo traía la dirección de mi papá. Entonces, me subí a un taxi y le di el papelito y le indiqué, pues, a señas que era ahí donde yo quería ir. Y el taxi me dijo que no conocía, supongo, porque también me lo dijo en señas, o que no iba para allá, o no sé qué fue lo que me dijo, él dice que me dijo que no, y me bajó. Entonces, me bajé del taxi y dije: "Okey, pues, vamos a llamarle a mi papá para ver qué onda". Y cuando llamé, me contestó un tío que vivía con él y me dice: "¿Dónde andas, Uriel? Que tu papá lleva horas buscándote y piensa que ya te perdiste, piensa que ya te deportaron y que, ¿dónde andas?". Y yo, pues, me vine a caminar un rato, pero, pues, ya estoy aquí, ¿no? Y ella me dijo: "A ver, tu papá se está comunicando", porque no había celulares en ese entonces. Claro. "Tu papá se está comunicando a la casa, cada tanto tiempo. Entonces, eh, quédate en un lugar específico y, en cuanto se comunique, yo le digo dónde estás para que vaya por ti". Y pues ya le dije: "Bueno, estoy aquí enfrente de tal y tal", y, ahí llegó mi papá, muchísimas horas después. Qué alivio, ¿no? Y ya, llegué y me subí al metro de Nueva York por primera vez, y llegamos a su casa, y esa fue la primera, aventura que tuve. Cabe mencionar que regresé y me fui a Estados Unidos 7 veces. Pero espera, Entonces, como esas, tengo otras Uriel, historias. escúchame, Uriel. Mira, me está molando un montón hablar contigo y creo que tenemos para más episodios, ¿eh? Llevamos ya casi una horita. Entonces, ¿qué te parece si lo dejamos aquí y continuamos más adelante tu historia? Me parece perfecto, bueno. ¿Te parece bien? Pues yo creo que va a ser lo Muy bien. mejor, ¿vale? Queda pendiente que trates de averiguar los kilómetros que hiciste caminando. O sea, que vas a tirar de Google Maps y a ver cuántos kilómetros hiciste. Me has dejado sorprendido, me has dejado alucinado porque como te digo, nosotros eso aquí solo lo vemos en las películas, macho. Entonces, claro, para nosotros eso es Ujú, ficción. Entonces, cuando hablas con alguien así como tú, que me lo estás contando, te das cuenta de que muchas veces, o sea, que no sabemos lo que es. Y lo del chiquitín este de 12 años
El artista este Increíble. es increíble lo que hace, no sé, la necesidad, la genética, no lo sé, tío. No lo sé, pero me has dejado alucinado. Me ha encantado charlar este ratito contigo. Así que quedamos en eso, ¿vale? Más adelante continuamos tu historia. Recuerda que nos hemos quedado aquí en tu primera llegada a Nueva York y tranquilamente. No, igual, pues disfruté mucho la conversación, Manu. Te adelanto un poquito de lo que viene para el próximo episodio. Vienen las Torres Gemelas, porque yo estuve ahí. Uf, Viene el terror de Anthrax, que fue algo terrible cuando llegó. claro. No, que tenemos temas, Ay, tenemos hilo para tirar. Vale, bueno, pues Uriel, perfecto. que quedamos en eso. Más adelante continuamos tu historia. Cuídate mucho, si puedo ayudarte en cualquier cosa, como digo siempre, aquí estoy. Y nada, lo dicho, un abrazo fuerte y cuídate. Igualmente, Manu. Estamos en contacto.